Sucede cuando escuchamos a alguien hablar, decir cosas desde una posición de autoridad, una persona como un profesor, vamos a decir, vamos a hablar, un político o quien sea, que lo dice desde una postura de autoridad y después hace algo totalmente diferente a lo que dice. Deja de ser coherente. El coach ontológico va hacia la coherencia del ser. Mi nombre es Silvia Fermani, soy coach ontológico profesional y también formadora de emprendedores. Vengo a contarles de la coherencia ontológica, ¿no? Un tema sumamente importante para el coach. Algo que es tan importante que es la primera y única de las competencias, fíjense en esto, del ámbito intrapersonal. ¿Qué quiere decir eso? Que es la capacidad de lo que yo pueda ver con realismo quién quiero ser, quién soy, ¿no? ¿Qué quiero y hacia dónde voy? Entonces tengo que tener esa coherencia entre lo que digo, lo que hago, lo que pienso y que tanto en el mundo de hoy cuesta tanto ver, ¿no? Y fíjense en esto: cuerpo, emoción y lenguaje. Esa coherencia que necesitamos tener entre estas tres cosas: cuerpo, emoción y lenguaje. ¿Qué sucede cuando escuchamos a alguien hablar, decir cosas desde una posición de autoridad, como decía hace un momento Leo, una persona como un profesor, vamos a decir, vamos a hablar, un político o quien sea, que lo dice desde una postura de autoridad y después hace algo totalmente diferente a lo que dice? Deja de ser coherente. El coach ontológico va hacia la coherencia del ser, para que tengamos un equilibrio entre cuerpo, emoción y lenguaje. La coherencia se va a ver en estos dos compromisos. Hay compromisos fundamentales en lo que es el coach ontológico. El compromiso de transformarse a sí mismo. Es decir, esto de tener la mente abierta, el aprender, el dejar esos enemigos del aprendizaje a un lado, reconocer cuando no sé algo y lo tengo que cambiar, tengo que dejarme enseñar, tengo que decir no sé. Entonces es un compromiso fundamental del coach. Y el compromiso de transformar su mundo. ¿Qué significa? Que si yo, coach ontológico, estudié para transformar mi mundo y no lo estoy haciendo, entonces no es coherente con lo que digo, ni con lo que estudié. La coherencia ahí, la verdad, no va de la mano. Entonces implica hacerse cargo de mí mismo, es decir, yo ya me tengo que hacer responsable de mí. No puedo echarle la culpa a los demás, es decir, no le puedo echar la culpa ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuelo, ni a la cultura, ni al gobierno. Es decir, yo me hago cargo de mí mismo. Vivir como protagonista para decidir. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que decidir y no que decidan por mí. Si yo no decido, los demás van a decidir primero. Cuando preguntan, por ejemplo, ¿quién es A? ¿Quién es B? Si yo no levanto la mano y digo soy A, y bueno, otro lo va a decir por mí. Y así sucede en todos los órdenes de la vida. Si yo no decido, los demás van a decidir por mí. ¿Cómo hacemos para alcanzar esa coherencia ontológica? ¿Qué piensan ustedes? Desde el coaching, alcanzar esa coherencia ontológica, tomamos la consideración, el camino del aprendizaje ontológico, el marco constructivista, como dice acá, y la perspectiva sistémica. Es decir, el marco constructivista, ¿qué es? El hacer. Es un proceso activo. Yo digo, ¿y qué? Y hago. No digo solamente pinto un mundo de lo que yo estoy haciendo, pero no hago.
Es decir, desde el marco constructivista, ¿qué hago? Yo estoy declarando, hago declaraciones y hago. Si yo no declaro, me quedo ahí en el anonimato y no tengo los resultados que estoy buscando. Y desde la perspectiva sistémica, es decir, influye en nuestras vidas, ¿por qué? Y porque nosotros estamos siempre dentro de un sistema. Es decir, el sistema familiar, en el sistema empresarial, en el sistema laboral, en el sistema educativo. Siempre estamos dentro de lo que es un sistema y nos tenemos que parar desde esa posición y ser coherente con cada una de esas partes. ¿Qué tipo de ser somos? Nos definen 3 ejes, en este caso. El eje de mi conversación con los demás, el eje de mi conversación recursiva, el eje de mi conversación con el misterio de la vida. El primero, acá, el eje de mi conversación con los demás, es decir, cómo yo me comunico con el otro, qué es lo que yo converso con el otro, qué es lo que, cómo yo interpreto esas conversaciones. El segundo, el eje de mi conversación recursiva, ¿cuáles son las conversaciones que yo tengo acá, en mi cabeza? ¿Qué es lo que yo me digo desde la mañana que me levanto hasta la noche que me acuesto? ¿Cuáles son esas conversaciones recursivas? ¿Qué me estoy diciendo para poder lograr las cosas que yo quiero lograr? Y el tercero, el eje de mi conversación con el misterio de la vida. Me estoy preguntando cuál es mi propósito, qué es lo que yo vine a hacer acá, cuál es mi propósito en la vida, por qué nací, para qué. Si yo me estoy preguntando eso, entonces voy a encontrar dónde, dentro, desde el coach ontológico, ¿dónde voy a encontrar la respuesta? Dentro de mí. Exactamente, las mayores verdades las tenemos dentro nuestro. Por eso es que a través del coach ontológico, con esas preguntas poderosas, nosotros podemos encontrar esa gran verdad que estamos buscando. Fíjense esto, no somos responsables de los estados de ánimo en los que nos encontramos. Sin embargo, somos responsables de permanecer en ellos. Es decir, si nos levantamos mal a la mañana, está bien, porque sucedió algo, porque, no sé, hay algo en la familia, en la sociedad, pasó algo en la ciudad. Es decir, no tengo el estado de ánimo que debería tener. Dice acá, no soy responsable de ese estado de ánimo. Ahora, ¿de qué soy responsable? De permanecer. De permanecer ahí. Es decir, necesito buscar, correrme de ese lugar, porque si yo estoy diciendo que estoy aprendiendo sobre estas herramientas del coaching, es decir, tengo que buscar y correrme y buscar las posibilidades, es decir, tener mayores posibilidades para correrme de este lugar. ¿Cómo el dominio corporal, la emoción y los estados de ánimo afectan nuestras relaciones? ¿De qué manera? Los pensamientos generalmente es eso que son recurrentes, como decíamos en la figura anterior, tienen una influencia total en nuestra corporalidad, entiendo yo. Nos hace, al estar con esos pensamientos, los estados de ánimo son negativos, generalmente. Y parecería que tienden a incrementarse en esa negatividad. Bien, ¿y qué sucede con el otro? O sea, si yo soy una persona que estoy con un estado de ánimo, que es depresivo, que estoy triste, ¿qué sucede con el entorno? ¿Qué sucede en mi casa? Si es un estado de ánimo agresivo, ¿qué sucede en mi casa? Se contagia, se expande. ¿Qué sucede si yo me levanto a la mañana y me pongo a cantar y estoy feliz? ¿Qué sucede alrededor? Sí, radio todo eso. Exactamente. Entonces, ¿afectan o no afectan ese? Sí, afecta.
afecto, totalmente, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a tener una dinámica, vamos a escuchar esa canción. Les voy a pedir de que cierren los ojos, vamos a escuchar esa canción, escuchen la letra, escuchen lo que dice la canción y hagan lo que sientan. Ustedes, ¿cuáles fueron las palabras que escucharon más en esta canción? ¿Qué fue lo que sucedió con ustedes y qué los movilizó? Suelta tu corazón. No va a ser difícil si aprendes a volar. Habrá que aprender. Bien. ¿Qué pasó? Sí, básicamente es la letra de una canción bueno, digamos, que te estimula, ¿no? que te empodera, que te da fuerzas. Sí, o sea, a mí cada vez que la escucho me da coraje, ¿no? Es bueno. Bien. Vi que sonreíste en algún momento. Hay una frase en particular Ajá. que dice: y cuando el corazón galopa fuerte, déjalo salir. Y si bien no eran esos los mejores los momentos en los que me sonreía, es eso lo que me hacía sonreír, porque ese soy yo. Yo voy de frente, de una, siempre, en lo bueno y en lo malo también. Entonces, sentirse identificado con eso, a ver, no tener una actitud negativa con un montón de cosas sirve para que uno construya una autoestima muy particular. Yo reconozco un montón de errores, pero cuando hay algo de mí mismo que me gusta, también lo sé apreciar. Y eso en particular es algo de lo que yo, no digo vos porque no sé si está bueno, pero es algo de lo que yo en lo profundo me enorgullezco, es decir, pasa algo y hay algo que queda para decir, yo voy y lo digo, no me lo quedo nunca. Bien. Bien. Lucas, ¿querés compartir algo? ¿Qué sentiste? ¿Qué particularmente sentiste cuando escuchaste la canción? Un poco de ansiedad, porque se me proyectaron pura y exclusivamente imágenes de mis hijos, ¿no? Quizás vi un cumpleaños de 15 de una hija,
Vi un hijo levantando un trofeo, saliendo de la misión. Vi una parejita joven saliendo del templo casándose. No sé si era mi hija, mi hijo. Me vi corriendo y jugando con ellos, pero nada de chicos, ¿no? Me encontré hasta jugando al básquet con un joven de 18 años, algo grande, ¿no? Entonces escuchaba aprende a volar. Yo todo lo que hago hoy por hoy es simplemente porque yo, o sea, quiero ser un buen padre, eso es lo único que quiero hacer, ¿no? Y tengo muchas ganas de ser padre, y todo lo que hago hoy en día es precisamente para crear esos cimientos, para cuando ellos vengan, poder otorgarle, no sé si todo, pero como siempre digo, lo justo y lo necesario para ellos, ¿no? Para ayudarlos. Entonces, se me proyectaron pura y exclusivamente imágenes mías como padre. Bien, o sea, en un futuro. Es decir, ustedes saben que las personas ansiosas, vos bien lo dijiste, me creó un poco de ansiedad. Las personas ansiosas viven en el futuro, las depresivas en el pasado. Y nos olvidamos muchas veces del presente, ¿no? También esa coherencia, esa falta de coherencia entre lo espiritual y entre lo que es el lenguaje y el cuerpo, es también lo que nos mantiene un poco así a la deriva. Genial, gracias Lucas. Sí, querías compartir algo. Me viene a la mente cuando habla de aprender a volar, siempre me llamó la atención las águilas o algunas aves como halcones parecidos, como lo habéis visto, las que vuelan en mayores alturas, no aletean mucho. Apenas levantan el vuelo, se dedican a buscar las corrientes térmicas de aire, que son las que las suben para arriba. Y entonces ni siquiera les requiere un gran esfuerzo volar, porque su forma como aprendieron a volar es con las corrientes térmicas, con algo más allá de ellas que les permite estar en el aire y casi como que flotan. Yo a veces me quedo, en algún momento recuerdo de un atardecer, era en Medellín, iba a un teleférico con un metro cable que sube en la parte de arriba de los barrios, y cuando iba bajando veía estas aves buscando esas térmicas, y la elegancia con la que vuelan no es la misma que el pájaro que aletea a la paloma de plaza. Es un vuelo precioso, libre. Es un vuelo majestuoso. Seguramente tiene coherencia en todo su ser, ¿no? Y vamos a ver algo en cuanto a esto. O sea, qué importante que es cuando hay una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Vamos a tratar de contarle a la persona que tenemos al lado algo triste de su vida y háganlo riéndose. ¿Pueden? Ustedes dos, algo triste de su vida y lo cuentan riéndose. O sea, uno de los dos, cuénteselo riéndose al otro. ¿Ustedes dos quizás se pueden juntar? Ahí. Bien. ¿Y cómo se sintieron ustedes con este tema de la canción, esto que escucharon y que tienen que ver con lo de ustedes, con el ser? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron acompañados? ¿Se sintieron solos? En cierta forma liberados, porque parecería que hay una salida a la tristeza, al fracaso, al miedo, complejos, y también le sacamos la dramatización. Bien. ¿Quieres leer? Conocer la emocionalidad es un factor importantísimo que nos predispone a comportarnos de una manera determinada y no de otra. Bien. ¿Qué significa para ustedes este texto? Conocer la emocionalidad, ¿qué es? ¿Qué emocionalidad tengo que conocer? Y primero la mía. Obvio. Conocer la emocionalidad es un factor importantísimo. ¿Por qué? Nos predisponen a tener un determinado comportamiento.
un determinado comportamiento. Exactamente, nos predispone a comportarnos de una manera. Es decir, si yo no puedo manejar, si no puedo gestionar mi emocionalidad, entonces yo me voy a comportar de esa manera. Entre el estímulo y la respuesta, ahora sabemos que hay 90 segundos, ¿verdad? Porque lo escuchamos en la clase anterior. Entre el estímulo que tenemos acá y la respuesta, hay una cajita que dura 90 segundos. En esos 90 segundos yo decido cómo respondo. Y esa cajita, esos 90 segundos, tienen que ver con mi historicidad, con las cosas que yo sé, con todo lo que aprendí. Entonces, mientras más distinciones aprenda yo aquí con el coaching, esa cajita va a ser cada vez más amplia, porque me va a dar mayores posibilidades para decidir. Nadie elige o decide por mí. Yo, ese es un don gratuito que nosotros tenemos, que es el libre albedrío, que es el poder de elegir. Yo decido quién soy, yo decido qué hago, yo decido qué dejo de hacer, yo decido si me enojo o si me dejo de enojar, o sea, si me desenojo, si me frustro o no me frustro. Siempre soy yo quien decido. Y esa decisión está en esta cajita de 90 segundos. Estímulo, respuesta. No la tiene bien clara con estos 90 segundos. ¿Cómo? No la tiene bien clara. Entonces se lo vamos a tener que explicar de otra manera. Entonces, todo, absolutamente todo, afectan nuestras emociones. Porque si nuestro estado de ánimo está con desgano, ¿qué va a pasar en el trabajo? ¿Qué va a pasar en la familia? ¿Qué va a pasar en nuestro negocio, en nuestro emprendimiento? Es decir, exacto, mi estado de ánimo es muy importante en todas las relaciones, en absolutamente todas las relaciones, en donde yo vaya. Con el que se portó mal conmigo, con el que no me hizo las cosas, con el que me trajo el coffee break acá que no estaba como yo se lo pedí o como nosotros queríamos. Es decir, acá todo afecta a nuestras emociones. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Podemos leer? Podemos identificar el acontecimiento que genera la emoción y abrir un espacio de diseño para intervenir en ese acontecimiento que genera la emoción. Genial. Entonces, ¿qué hacemos primero? Identificarlo. Identifico la emoción. Si yo no sé qué emoción me produce, si yo no sé si me estoy enojando, si es frustración, si es miedo, qué es lo que a mí me está generando esa situación, ¿cómo puedo gestionarla? Entonces quiere decir que la coherencia, digamos, entre cuerpo y lenguaje radica en saber identificar la emoción. Digamos que exactamente, a ver, es qué conversación tengo yo aquí a través de lo que es el lenguaje, qué digo con el cuerpo. Si yo tengo, les ha pasado, si ustedes están en una conversación con el otro, la otra persona está cerrada, ¿cómo se pone la persona que está cerrada? ¿Saben cómo se pone? Cruza brazos, cruza piernas. Es decir, cuando nosotros vemos a los demás en su corporalidad, podemos saber si el otro me está escuchando, me está prestando atención. La corporalidad es fundamental y eso también te va generando emociones en el otro. Entonces, el lenguaje, el cuerpo y la emoción, tiene que haber una coherencia con las tres. ¿Qué es lo que digo que me genera una emoción y esa emoción me lleva a actuar? ¿Qué emoción le genera? Fíjense en esas caras.
Fíjense en las caritas. Cuando miramos las caras de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de quien sea, si no tenemos niños, o amigos, ¿les sucede que saben qué es lo que les está pasando? Sí. Sí, porque los niños no ocultan, no tienen esa capacidad de elaborar o de lucubrar alguna respuesta. La demuestran como viene. Así La es. demuestran en su gesto, en su cara, en su cuerpo. Así es. El niño directamente tiene coherencia en su lenguaje, en su corporalidad y en su emoción. Ellos demuestran absolutamente todo. Hay una coherencia en el niño que es espontánea. No se pone caretas. O sea, no hay caretas en los niños. No necesitan. Berrinche. Quiero que me compres esto. No, no te lo voy a comprar. ¿Por qué no? ¿Por qué no me lo vas a comprar? Quiero que me lo compres, quiero que me lo compres. Se tira al piso, patea, grita, se enoja, te dice todo y tiene una coherencia. Ahí hay un ejemplo claro. En el berrinche de un niño tenemos un ejemplo claro de las tres cosas funcionando. Y fíjense ustedes que en el niño, Y más cuando está criado, sí, criado en un ambiente de libertad. Mi hijo tiene 13 años y en la mesa, con él presente, desde los 6, que es cuando yo lo conocí, se habla de absolutamente todo. Y con la misma libertad que como si mi mujer y yo estuviéramos solos. Misma libertad y mismos términos. O sea, el niño aprende no solamente términos nuevos, que después van a generar su curiosidad y demás, sino que aprende a expresar su opinión libremente, porque en ningún momento nadie le dice cállate que estoy hablando yo. sí, es verdad. Y ¿ustedes han visto algún niño que ha sido, por ejemplo, operado, ha sido intervenido quirúrgicamente con operaciones de cualquier tipo, prácticamente les diría, ¿no? Bueno, y hagan la comparación entre lo que es un niño y un grande y una persona adulta, y lo digo porque tengo 2 hijas, las 2 fueron operadas a los 5 o 6 años, y las operaron hoy, y mañana al otro día estaban saltando en la cama. De chiquito. ¿Qué sucede con un adulto? Dramatiza más. Exactamente. Entonces, hay cosas que tienen mucho que ver con lo que yo me converso acá, con la emoción que tengo, con el cuerpo, y todo eso es lo que va creando también mi entorno. Mis emociones, ¿qué hacen? Generan juicios. Bien. ¿Y mis juicios? Generan emociones. Así es. Cuando yo estoy mal emocionalmente y viene alguien, Todo está mal, ese es mal. exactamente, y empiezo a generar juicios, empiezo a decir que esta persona me hizo esto, mira lo que dijo, ¿viste lo que dijo? Eso tiene que ver con, esto lo dijo por tal o cual cosa. Capaz que el otro ni siquiera lo pensó, pero yo estoy emitiendo un juicio desde mi emocionalidad. Y mis juicios generan más emociones. Entonces esa conversación que yo tengo, ¿no?, recurrente, ese pensamiento recurrente, ¿qué me hace? Enojar más. Es decir, es un círculo vicioso. Vamos a poner juicios acá, emociones. Y si las emociones me generan juicio y los juicios me generan emociones, entonces permanezco ¿en qué? En un círculo vicioso. Claro, y aparte después se suma, Afecta. a veces se cierra el círculo a través de las justificaciones de lo que estamos diciendo. O sea, es como agrandar un poco la cosa y después para parecer más veraces, reafirmamos y repetimos. Más juicios, más juicios y más emociones. Bien, nuestros estados de ánimo son como lentes. Es decir, ¿cómo vemos la vida nosotros? ¿Cómo la vemos? ¿Cómo ve Corina la vida? En este ejercicio que hicimos del barco, ¿cómo vimos? ¿Cómo nos vimos ahí? ¿Todos nos vimos iguales? ¿Vimos las mismas personas? ¿Cómo lo vimos entonces? Como nuestra capacidad
sentir y de nuestras propias emociones. Nosotros no vemos al mundo como el mundo es. Lo vemos como somos nosotros. Como nosotros somos, así es como vemos al otro. Yo no me puedo ver yo si no me miro al espejo. Es decir, no tengo la posibilidad de sacarme los ojos y mirarme. Entonces el que está al frente es mi espejo. No vemos el mundo como el mundo realmente es. Lo vemos como nosotros somos. Así, de esa forma. Entonces, de acuerdo a mi lente, es como yo estoy viendo a todo lo demás. ¿Quién quiere leer? Con lo que decimos, influenciamos en los estados de ánimo de los demás. El lenguaje tiene poder para modificar las emociones y, en consecuencia, redefinir lo posible. Bien. El lenguaje tiene poder. ¿Tiene poder para con quién? Para con nosotros y para con el otro. Exacto, exacto, como vimos hace un momento. Es decir, si a mí me dice alguien, yo recuerdo cuando estaba estudiando profesorado de lengua inglesa, segundo año, hace unos años atrás, vino una profesora de segundo año que me dijo, vos no vas a rendir nunca bien. Y yo le creí. Yo le creí. Consecuencia, dejé de estudiar. Entonces, cuidado con las cosas que nosotros les decimos a nuestros hijos, a las personas que creen en nosotros, aquellos para los que nuestra palabra tiene poder. Si nosotros estamos estudiando para coach, entonces estas herramientas del coaching, estas herramientas del lenguaje, estas herramientas de gestionar emociones, estas herramientas de la corporalidad, tenemos que aprenderlas primero nosotros para después poder enseñarlas. ¿Para qué? ¿Por qué decimos que en cada familia debería haber un coach? ¿Por qué decimos que todo el mundo debería ser un coach? Porque de esa manera, entonces veríamos al otro no como es, sino como podría llegar a ser. Como nosotros realmente vemos a esa persona, es así como se va a comportar. Fíjense en esto. Todo está listo. El agua, el sol y el barro. Pero si falta usted, no habrá milagro. Joan Manuel Serrat. Todo, absolutamente todo, lo tenemos para que nosotros podamos transformarlo. Nosotros. Fíjense que cuando Dios creó el mundo, creó absolutamente todo, hizo al hombre que tuviera dominio sobre todo lo que había creado. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo fui creada para tener dominio sobre todas las cosas, ¿cómo es que yo no podía tener dominio sobre la lengua inglesa? Yo me lo creí. Y después, cuando quise, tener otra conversación bueno, ya me interesaron otras cosas. También es verdad que cuando el sueño no es tan grande, los miedos te ganan en ello. Si nosotros queremos ser coaches ontológicos profesionales, en la disciplina que elijamos, tiene que haber una coherencia entre lo que yo digo con lo que yo hago. Siempre. Porque si no, no le estoy dando credibilidad al otro.
Es decir, si yo como coach me enojo, si yo como coach estoy diciendo cosas que no tengo que decir, es decir, no estoy gestionando mis emociones y mi lenguaje está diciendo no voy a poder, o esto no me sale, o soy una tonto, soy un inútil, entonces, ¿qué estoy haciendo yo con lo que estoy aprendiendo? Y eso no está generando en los demás confianza. Básicamente es confianza en mí para que después yo pueda darle o brindarle al otro esa confianza que necesita. Cuando uno vive como piensa, acaba pensando como vive. Muchas gracias, sigamos construyendo y transformando.